Una soleada mañana de otoño, una niña que iba caminando por el campo, en el medio del sendero se topa con un perro. Este estaba quieto, inmóvil y lloraba y gruñía a la vez. La niña se le acerca y le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? El perro, volteando la cabeza, le expresa que no. En la medida que se acerca para verlo, lo que se da cuenta es que sus ojos estaban llenos de lágrimas y en su semblante irradiaba angustia y tristeza a la vez. La niña le vuelve a preguntar, más que preocupada: ¿querés que te lleve al veterinario? El perro nuevamente la mira y de manera negativa se niega a esa posible aventura. Realmente la preocupación de esta chiquilla hace que, observando entre las hojas donde estaban enterradas sus patas, se da cuenta que este pequeño animal tiene un clavo oxidado clavado en una de las mismas, lo que generaba, por supuesto, un tremendo sufrimiento y dolor. ¿Cómo puede ser que no te das cuenta que tienes un clavo y no te mueves del lugar?, le dice la pequeña. El perro sigue inmóvil, apático, y cuando ésta quiere alzarlo para ayudarlo, él se pone rígido y se niega rotundamente. Maldito sea, dice la nena ya ofuscada, no puede ser que te quedes con ese clavo oxidado y no tengas intención y no aceptes que te ayude. Si nosotros nos ponemos a analizar la moraleja de esta historia, de este cuento, y imaginamos la respuesta del perro hacia la niña, nos encontraríamos con que seguramente éste le diría que no era tanto el dolor que sentía como para que motivara su movimiento. Con este hermoso cuento quiero darles la bienvenida a nuestro encuentro número 118 de Emprender Hoy. ¿De qué se trata precisamente nuestro contacto y nuestra presencia en estos temas que venimos desarrollando desde los últimos programas? En todo caso, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? La primera pregunta fue protagonista del programa anterior. La segunda va a ser la protagonista de nuestro querido encuentro de hoy. Los espero después de la pausa para ir encontrando algunas respuestas ante estos acertijos. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector, con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa.
Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol. De los gritos de tu entrenador. De no quedar seleccionado en las audiciones. De que el revés no entre. De que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. ¿Qué esconde la zona de confort? ¿Qué representa estar en un estado de comodidad? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que nos dicen o que le decimos a otro que en realidad no cambia, no modifica su actitud, no sale en búsqueda de una oportunidad porque en realidad está en esa zona, en ese espacio de comodidad? Un poco relacionamos a través de esta pregunta con lo que narramos en el cuento del bloque anterior. ¿Pero realmente será tan así? ¿Realmente somos tan vagos para no salir de ese espacio, en todo caso conformista, y asumir el nuevo desafío? Es un poco lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Es un poco lo que tenemos que empezar a analizar, a observar. Yo lo que noto y lo que se ve mucho en toda la parte psicológica de nuestro ser es que rápidamente, vaya a saber si por creencia, por costumbre, por ideas transmitidas, nos es muy fácil juzgarnos. Nos es muy fácil juzgar al otro y nos es muy fácil juzgarnos a nosotros mismos. Y ojo, en todo caso, con el pensamiento. Y ojo porque si ese pensamiento, en todo caso, nosotros no sabemos cómo cuidarlo, es muy factible que se transforme en percepción. Y la percepción lo que va a marcar es del modo en que vivamos nuestra realidad, más que la realidad en sí misma, nuestra realidad. En el programa anterior ahondamos y empezamos a recorrer en esta parte del programa el camino de las creencias. Hoy quiero que empecemos a desandar también y de manera paralela lo que es el camino del pensamiento, el camino de nuestros esquemas mentales, nuestras líneas de pensamiento. Y alguna vez detenernos a pensar que más que juzgarnos, debemos aprender a observarnos, tener la quietud suficiente y la templanza para explorar sobre nuestro propio ser, para explorar sobre nuestra manera de pensar. Y a partir de ahí también vamos a profundizar sobre nuestra forma de creer. De esto se trata no solo este programa, sino todos los programas del ciclo. Precisamente tener una visión mucho más amplia que la que tenemos actualmente. Parece que porque pensamos, porque respiramos, porque sentimos, y que en realidad no hay ninguna conexión entre una cosa y la otra.
Hay que tener muchísimo cuidado con todo esto y entender cuál es el orden. ¿Cuál es el orden que nos lleva a actuar? ¿Cuál es el orden que nos lleva a sentir? Y en todo caso, todo esto nace desde el pensar. Pienso, siento y actúo. Si cambio lo que pienso, observo lo que pienso, voy a poder modificar en todo caso lo que siento y actuar en consecuencia. En nuestra cultura no es muy frecuente, a diferencia de otras partes del mundo, que dentro de las currículos escolares, de la currícula escolar, esté determinado enseñarle al niño a cómo pensar, para que se convierta en un adulto que tenga y que posea una forma crítica de observarse y a partir de ahí poder interpretar la realidad que lo rodea. Nosotros como desafío y como, en todo caso, como aporte, queremos dar algunas herramientas que permitan identificar por qué nos pasa lo que nos pasa. En el tercer bloque del programa los voy a invitar y en todo caso vamos a compartir ejercicios que se hacen de manera práctica en los talleres para que cada uno de nosotros se dé cuenta precisamente por qué pensamos como pensamos. En todo caso, dentro de lo que hablábamos al principio del bloque y tratábamos de analizar ese estado de comodidad, tal vez en vez de estado de comodidad no será precisamente un miedo a lo desconocido si salgo de ahí. Miedo a lo desconocido que fue uno de los protagonistas de los rinconcitos de los miedos en los primeros programas del ciclo. Cuando hablamos inclusive del miedo a la muerte y si tenía que ver con la muerte misma o con lo que representaba el desconocimiento de lo que sucedía después. También puede ocurrir que esta falta de práctica y de convivencia con la incertidumbre de una manera, digamos, dramática y tajante, pero con la incertidumbre del día a día nos exponemos todos. Fíjense cuántas veces nosotros planificamos un obrar diario y nos encontramos con que esto se nos desestabiliza de tal manera con circunstancias que se presentan que nos invitan a pensar realmente si valió tanto el hecho de planificar lo que intentábamos hacer. En todo caso es importante lo que hablamos de esa programación previa, pero después tenemos que saber que surgen distintas alternativas, surge la incertidumbre cotidiana que nos hace alterar todo el orden de lo planeado. Bueno, con todo esto los invito a que vayamos al último bloque del programa y que nos animemos a ejercitar en conjunto sobre toda esta hermosa temática diaria. Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol. De los gritos de tu entrenador. De no quedar seleccionado en las audiciones. De que el revés no entre. De que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable.
La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Pensá diferente. Pool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La tragedia de las personas no es que nos vayamos a morir, sino que no sepamos cómo vivir. Con esta hermosa reflexión de este gran poeta, dramaturgo y novelista francés, Victor Hugo, le doy la bienvenida a nuestro tercer bloque de nuestro programa de hoy. Es importante ir hacia, muchas veces para entender lo que nos sucede, es importante ir hacia nuestra propia historia y analizar qué es lo que nos ha pasado para llegar donde llegamos. En el desafío de pensar, siempre me remonto, ¿vieron cuando hablamos de qué importante que tienen esos verdaderos maestros, esos profesores o esa gente que a través de la vida se nos cruza y que nos da un aprendizaje distintivo en todo caso y diferente? Bueno, eso me pasó, quiero recordarlo con tremenda gratitud, con el profesor Roque Ruiz. En el año 1992 en la Universidad de Buenos Aires, más o menos pasada o en 3/3 de la carrera de abogacía. Hay una materia que se llama Derecho Administrativo. Esa materia es la que regula la relación entre el derecho y el Estado. Nuestro querido profesor Roque Ruiz me recordó, o en realidad siempre lo relacioné, cuando me encontré con la Sociedad de los Poetas Muertos. Esa película tan maravillosa de ese maestro, de ese profesor en todo caso revolucionario, que se subía arriba del pupitre para mostrarle a los jóvenes que se veía desde esa altura la vida de una manera distinta. Bueno, esa materia tan aburrida que cursábamos, por lo menos para mí en ese momento, ¿no? Una materia que la cursaba de 9 a 10 y media de la noche. A las 10 de la noche, a punto de dormirnos, este profesor lo que hacía es precisamente leernos e invitarnos a conocer distintos poetas, distintas obras literarias. En ese momento, al principio, hasta que esto empezó a tomar como a un engranaje, como una rueda que se movía solo, y que cada uno de nosotros se motivaba en traer cada semana a alguien diferente, realmente esa clase tan aburrida al principio pasó a ser una fuente de aprendizaje, de interacción, de cultura, de volar la imaginación de un lado para el otro. Ante todo esto, un día me acuerdo que ante hablar de la previa de las elecciones, ante hablar de temas que surgían en general, a mí se me ocurrió decirle que nosotros teníamos como pueblo lo que nos merecíamos.
Y en ese momento me dijo, usted está equivocado. Y yo le pregunté, ¿por qué, profesor? Porque era una frase como que la había escuchado muchas veces y la sentía y la pensaba también. Me dice, porque si usted se piensa que una persona, me acuerdo hasta el importe en ese momento, y no sé qué moneda sería, ¿no? Una persona que trabaja 12 horas por día, gana 400 pesos por mes, no le alcanza para mantener a su familia, llega a la noche, prende el televisor, ve en ese momento, para distraerse, a Tinelli, que estaba en esa época ya, lo ve a Tinelli y después se va a descansar. Va a tener la lucidez suficiente para encima no equivocarse a la hora de votar, donde hay gente que se dedica exclusivamente, dentro de esa clase política gobernante, se dedica exclusivamente a ver de qué manera nos manipula, induce nuestra vida, de manera mayoritaria estoy hablando. Entonces, esa reflexión realmente nos hizo pensar, nos hizo ver y analizar la realidad o esa creencia de una manera distinta y no juzgarnos tanto ni echarnos la culpa de que éramos los responsables de lo que nos tocaba vivir. En ese momento, por llamarlo de alguna manera, estaba en auge y con una psicosis colectiva tremenda el SIDA. El SIDA como sinónimo de muerte. Pero era tremenda las campañas que surgían desde los medios de comunicación, desde las autoridades, desde la clase gobernante en relación con el SIDA. Esa psicosis en la cual todos vivíamos, de golpe, fue expuesta en la misma universidad a través de ver nuestros paradigmas mentales. Y él nos planteaba y nos decía, ¿ustedes saben cuánta gente muere de SIDA en el país? En este momento, ante tanto miedo que nosotros tenemos. ¿Ustedes saben directamente en la estadística cuál es el número que representa? Realmente no lo sabíamos, pensábamos que era mucho. Bueno, está muy lejos de representar la cantidad de seres que fallecen por año de mal de Chagas. ¿Y quién está hablando del mal de Chagas? ¿Quién dice que se mueren, que están contagiados o se contagian 1.500.000 personas como población permanente, con la derivación que hay en esa enfermedad y con la cantidad de muertes que lleva aparejada? ¿Por qué no se habla de eso? A partir de ahí, nosotros analizábamos que el profiláctico era, y que en ese momento costaba $1 y se lo regalaba en las campañas, el profiláctico era la solución de la muerte. Era fácil. En realidad era absolutamente fácil. Esa era la solución. Estaba al alcance de todos. No había que hacer más esfuerzo que adquirirlo y usarlo. ¿Y cómo hacíamos para solucionar el tema del mal de Chagas? ¿Cómo hacíamos para evitar esa enfermedad? ¿Y cómo hacíamos para frenar esas muertes? Había que construir viviendas dignas. Había que tratar de erradicar la pobreza en las zonas más vulnerables. Eso es un ejercicio de pensamiento. Eso es una manera precisamente de ver hacia dónde nos conducen no solamente las creencias, sino quienes manipulan nuestro pensamiento. Hay que aprender a pensar. El problema es quién te enseña a pensar. ¿Quién nos enseña a pensar? Esto es, en definitiva, son disparadores y un poco lo que yo quiero dejar abierto, como dijimos desde el programa anterior, para ir desarrollando concretamente herramientas y vamos a ir, en la semana que viene vamos a ir, que no nos ha dado el tiempo de este programa, vamos a representar ejercicios que hacemos en los talleres, en los cuales les voy a demostrar por qué nosotros fracasamos
y cortamos y somos tan negativos en nuestra línea de pensamiento y por qué pensamos de manera vertical y no horizontal. Bueno, quiero cerrar el programa de hoy con varios saludos y agradecimientos. En principio, volver nuevamente al sur argentino y se han despertado, desde que nombramos el Bolsón, bastantes celos, y fundamentalmente el de un gran amigo mío y otro tremendo profesor de valores humanos, nativo del Bolsón, nuestro querido Héctor Omad, que no nombramos la semana pasada y al cual le mando un abrazo de corazón, y también a Guillermo Iriarte, otro habitante y gran emprendedor que está en esas tierras del sur. Por otro lado, también saludar a Gladys Negrín, que es una fiel televidente del programa y una amiga de la casa, y cerrar con un reconocimiento a Valentina Schwembler, que es una niña, una joven niña prodigio, que a través de su talento narrativo se dedica a contar hermosos cuentos infantiles. Una joven emprendedora con un gran futuro. Bueno, un beso para todos ellos, un agradecimiento profundo a los que forman parte del equipo de Emprender Hoy y a todos los que hacen posible que nuestro querido programa continúe una semana más.